Bien amigos, seguimos con Pablo Bustamante. Les recuerdo que para que sus tweets puedan aparecer en la parte baja de la pantalla, puedan comentar la entrevista, por favor pongan el @Alfonso Baella o el @Redes y Poder. Pablo, ¿cuáles son los modelos de desarrollo o los países de referencia que podríamos analizar para poder traer esas referencias al debate nacional de la política en el Perú? Te agradezco la pregunta, porque más que modelos de un país, creo que hay que traer las experiencias adecuadas para lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, Singapur. Acaba de morir su gran líder, a que lo acusan de autoritario y todo lo demás. Pero ha dejado 3 lecciones importantísimas, diría yo. Número 1, ha instaurado la meritocracia en el Estado. O sea, él trata de llevar los mejores jóvenes, los mejores profesionales a trabajar al Estado y van ascendiendo en función de sus méritos. Les paga cifras récord. Un funcionario en Singapur puede llegar a ganar, funcionario público, puede llegar a ganar $2 millones al año, muy cerca de lo que puede ganar un gran ejecutivo en una empresa multinacional. Pero aquí alguien podría decir que aquí pueden llegar a robar $2 millones al año. Seguramente algunos lo hacen. Porque la desconfianza en el sistema, claro, es bastante, es enorme. Pero si tú cambias, ¿no?, a que la gente que entre a trabajar el Estado sea la mejor, la que mejores rendimientos tiene en los colegios, la que mejor le van a las universidades, la que cree que pueden contribuir a su país, desde ahí que cambia todo, ¿no? Y el tercer tema es el tema de la corrupción, que es tan importante y tan presente, horriblemente presente en nuestra realidad actual. Cero corrupción, o sea, el síndrome de la ventana rota, lo que dijo Bratton, ¿no es cierto? Tolerancia cero. Con la corrupción, tú no puedes ser tolerante con los pequeños detalles, tienes que cortar a la primera, ¿no? Entonces, ese señor dejó esas 3 lecciones que a mí me parecen fundamentales. Los mejores profesionales en el sector público, súper bien pagados y cero tolerancia con la corrupción. ¿Tú dirías que esa experiencia singapurense podría aplicarse al Perú y al gobierno de ahora o habría que esperar un nuevo gobierno? Yo creo que es algo que hay que empezar y cualquier día es bueno para empezar. ¿También ahora? Sí, por supuesto. ¿Canteriano podría tener el liderazgo para poder implantar o comenzar a mirar ese futuro? Yo creo que nunca un gobierno debe empezar a implantar algo sin antes haber comunicado y dialogado con la población, haber difundido ideas, explicado por qué es bueno algo y por qué no es bueno lo otro, ¿no? Nuestros gobiernos hacen cosas, decretan, hacen leyes, miles de leyes y reglamentos y normas, pero nunca las prepublican, nunca las conversan. Primero, difundir, explicar, dar información, comunicar, y después se implanta una norma. Parte de lo que puede estar ocurriendo en Tía María y en el sur del Perú o en otros lugares tiene que ver con información. Claro, se ha hecho todo lo contrario. Se ha venido diciendo que la minería era mala, que la minería contaminaba, ¿no es cierto?, que los mineros no pagaban impuestos y cuando pagan 50% de su renta, más o menos entre una y otra cosa. Pero Pablo, ¿quiénes están interesados en esa desinformación, según tu punto de vista? Bueno, gente que tiene una visión política distinta. Por ejemplo, estaba leyendo un documento de Tierra y Libertad, pero también está firmado por el Partido Comunista, por Ciudadanos por el Cambio, etcétera, que hablan contra lo que llaman el extractivismo, donde incluyen no solo la minería, la energía, el petróleo, los bosques también, o sea, tampoco reforestar. También incluyen lo que llaman sembríos, unisembríos, de una sola especie, digamos, sembríos masivos, puede ser cebollas, espárragos, tampoco, ¿no? Porque lo que quieren es que no dependamos en absoluto del mundo exterior. O sea, tenemos que convertirnos en un feudo autárquico, cerrado, ¿no es cierto?, para vivir como pobres, más bien como pastorcitos, ¿no es cierto? Eso es lo que esta gente cree que hay que hacer. Esos son los buenos. Pero los que tienen una idea. Otros lo que quieren simplemente es llegar al poder para hacer de él lo que sabemos que hace mucha gente. Ayer un invitado de este programa, Miklos Lucas, dijo que lo que estaba ocurriendo aquí eran una especie de sandías. Eran los líderes sandía, verdes por afuera y rojos por adentro. ¿Tú crees que eso ha ocurrido? ¿Han pasado de una camiseta roja a una verde para justificar un tipo de activismo? Pero sin lugar a dudas, porque el dinero de los europeos
con su dolor de conciencia por el mal comportamiento que han tenido en la época de la colonia y el desastroso siglo XX que nos regaló Europa, creen que pueden lavar sus pecados sembrando en América Latina y en el África, digamos, las cosas que ellos no hicieron, ¿no? Entonces ellos cambiaron el financiamiento, ¿no?, de una cosa a la otra, ¿no? Y hay pues financiamiento para actividades ambientalistas ciegas, ¿no? Por un ejemplo, Alemania va a bajar su población económicamente activa al año 50 en más o menos 35% por el nivel de nacimientos que tiene. El Perú va a crecer 40%. Entonces, ¿cómo puede el Perú bajar emisiones de carbono igual que Alemania, cuando va a crecer nuestra población 40% y a ellos les va a bajar casi 40%? Es ilógico totalmente, ilógico. Entonces, ¿qué tienes que hacer? En el Perú yo creo que hay que compensar. Por ejemplo, reforestar 7 millones de hectáreas solamente en la sierra, limpiar las aguas, los ríos, las cochas, los mares. Hay bacterias que pueden incluso chuparse el mercurio, ¿no?, de zonas de aguas contaminadas hasta en 30 veces su propio peso. Después las limpias y vuelven a chupar 30 veces su peso. Entonces hay maravillas para hacer. Y ahí la innovación, ¿cómo juega? Ahí tenemos y entramos a un terreno interesante porque lo que ocurre en todas partes es que la innovación está cambiando la forma como se hacen no solamente negocios, sino como se ve la sociedad y el futuro. ¿Qué podríamos plantear de innovación para los políticos en el debate que viene presidencial? Bueno, yo creo que lo que necesitamos es hacer un análisis estratégico y entender bien, número uno, qué fuerzas hay en el mundo. Para mí hay dos grandes fuerzas. Los mercados externos, que son la oportunidad de traer dinero para los productores peruanos relativamente pobres, ¿no es cierto? Porque si los dejas produciendo solo para los 30 o 27 millones de peruanos que quedamos acá, nunca van a ser ricos, ¿no? Pero si pueden producir para 2.000, 3.000, 4.000 millones de personas, eventualmente, empezando por alimentos, van a poder ser nuestros agricultores eventualmente ricos, ¿no? Entonces, los mercados externos son muy grandes, muy importantes. 7% de crecimiento en China este año equivale a 2 veces el PBI peruano. Entonces, ¿qué nos afecta que China baje de 10 a 7? Absolutamente nada. El Perú chiquito tiene capacidades de seguir creciendo en esos mercados. Pero el discurso de algunos es que justamente como China decrece, estamos fritos. ¿Tú crees que estamos fritos? No, para nada. Todo lo contrario. Y tenemos una gran oportunidad. Pero y de repente hay otros que no lo entienden. Lógico. Más bien hay que entender cómo son las cosas y jugar con ellas. Y la otra gran fuerza externa es la revolución de la tecnología, que va a ser disruptiva, que va a ser peligrosísima en términos de destrucción de empleo, de gente con poca capacidad, pero también de empleo de alta capacidad. Ya esto se ha hablado en el Economist, lo ha hablado Nuriel Rubini, lo habla, por ejemplo, la gente de diferentes publicaciones de la universidad que quedan en Silicon Valley, ¿no? Singularity University, ¿no? Esto es una realidad que ya está encima nuestro. Entonces, si eso es lo que hay en el mundo y queremos crecer, queremos educación y queremos bajar la pobreza, que es el tercer objetivo que no mencioné entonces, y además tenemos una agenda tremenda en infraestructuras, en tecnología, ¿no es cierto?, en salud, ¿no?, en infraestructura de educación. Tenemos una agenda política donde tenemos que instaurar meritocracia, etcétera. Pablo, ¿con qué hacemos todo eso? La pregunta que yo te hago y que solamente la gente que nos ve se está haciendo es, todo lo que tú estás diciendo suena a algo interesante, importante, pero también algo que parece un sueño. Porque nuestra clase política, te pregunto, ¿está en capacidad para entender este proceso de lo que ocurre en el mundo hoy día? Déjame terminar de cerrar el círculo. El problema es de dónde sacamos los recursos para hacer toda esa agenda. De nuestras reservas productivas. En el Perú hubo un apagón productivo y de inversiones de 30 años, que nos regaló Velasco, Belaúnde 1 y Belaúnde 2 y García 1. ¿No? Entonces tenemos acumulados proyectos mineros para tener más producción minera que Chile, ellos tienen 3, 4 veces más que nosotros. Tenemos en madera, para multiplicarnos N veces, solo exportamos 400 millones de dólares al año, Chile exporta 6.700, nuestro potencial debe ser 5 veces Chile. O sea, solo en madera podríamos exportar 30.000 millones de dólares al año. Acuicultura, bionegocios,
Por Dios, es un país infinito. Entonces, ahí están los recursos. Yo no creo que nuestros políticos estén en capacidad de entender, que es tu pregunta. Entonces, lo que tenemos que hacer es empoderar a los ciudadanos, para que los ciudadanos les digan a los políticos qué es lo que queremos que hagan. Ellos deben administrar la voluntad y los objetivos de los ciudadanos. Y entonces, no seguir en el jueguito entre ellos. Claro, interesante que quien nos esté escuchando entienda que lo que importa es entender este proceso de lo que pasa en el mundo y exigirle a los políticos que cambien el discurso. No esperar que lo cambien porque ellos no lo van a cambiar. No hay forma que un político esté pensando en innovar porque más o menos quiere que la cosa siga igual. Entonces, tu planteamiento es utilizar cosas como Lampadia, medios como Lampadia, para poder diseminar información y conceptos de esto y que a partir de ellos los ciudadanos empoderados busquen y exijan otra realidad en el país. Ciudadanos mejor formados, con sus ambiciones. Por ejemplo, ese 87% de jóvenes que hasta hace poco quería irse del Perú, ¿a dónde se quería ir? A Cuba no, a Estados Unidos y a España antes de la crisis europea. Así es. Entonces, a ellos hay que ofrecerles lo que querían en Estados Unidos y en la España antes de la crisis. O sea, un país moderno, oportunidades, para que puedan portarse bien como se portan allá, porque tienen un futuro. Pero si acá el sistema no te da futuro, es la ley de la selva. Muy bien, Pablo. Te agradecemos por tu presencia en Redes y Poder. Bien, amigos, vamos a una pausa comercial y regresamos con Juan Sotomayor, alcalde del Callao, que ya está en los estudios, listo para la entrevista. Una pausa comercial y regresamos. Permiso.